Bienvenidos a Tras la Toga. El día de hoy nos acompaña el licenciado Víctor Hugo Sánchez Obregón. Él es candidato a magistrado en materia de trabajo para el estado de Guanajuato. Víctor Hugo, bienvenido. Hola Daniel, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Víctor Hugo, a ver, naciste en el Estado de México. ¿Qué te trae aquí a Guanajuato? ¿Por qué te estás postulando para aquí en una magistratura en el estado? Sí, mira Daniel, sí, soy originario del Estado de México. Por la carrera judicial que llevo desde hace 24 años, las necesidades del trabajo te llevan a diferentes ciudades, así que hace 11 años llegué a la ciudad de Guanajuato, precisamente a un tribunal en materia de trabajo. Bueno, en esa época era civil y de trabajo, y después se especializó solamente en materia de trabajo, y eso fue lo que me trajo a la ciudad de Guanajuato, de la que mi esposa y mi hijo, al igual que yo, nos enamoramos de esta hermosa ciudad, de este hermoso estado. Yo digo que soy guanajuatense por adopción. Me siento guanajuatense, es una ciudad que amo, un estado que amo, y esa es la ilusión de regresar a la ciudad de capital de este hermoso estado, pues como magistrado. Desde el año 2000 formas parte del Poder Judicial, ¿es correcto? Es correcto, sí. Okay. Han pasado muchos años, muchos cambios. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo para ti profesionalmente? Profesionalmente fue un crecimiento, primero se dio un crecimiento muy rápido, pasé de ser oficial, en esa época judicial, ahora oficial administrativo, a secretario solo en 3 años, cuando a mucha gente le toma 8 o 10 años, ¿no? Entonces yo fui secretario muy joven, fui secretario desde los 25 años de edad. Entonces, para lograrlo tuve que salir de la Ciudad de México, o sea, en esa época las oportunidades se daban más en provincia, y así llegué primero a Reynosa, Tamaulipas, como secretario en un juzgado, luego estuve en Ciudad Victoria, Tamaulipas también. Ahí crecí a secretario de tribunal, y en Tamaulipas es cuando por una invitación de un magistrado acá en Guanajuato es como llegué a ese tribunal laboral. Y tengo entendido, según lo que leí, que has asumido tu cargo de magistrado. Ahorita eres magistrado en funciones, y lo has asumido hace poco, ¿no? ¿En marzo? En marzo. Es decir, hace un mes lo asumiste. Ajá, bueno, cumpliríamos 2 meses. 2 meses prácticamente. Ok, ¿cómo es que te llega esta oportunidad? Esta oportunidad, siempre en toda mi carrera, cuando ha habido ausencias de los titulares, jueces y magistrados, siempre me he quedado, se llama estar en funciones. O sea, yo cubría sus vacaciones, yo cubría cuando había una incapacidad, y en unos de 2 años para atrás era pues como había una función que se llamaba como el primer secretario, aunque no estuviera orgánicamente. El primer secretario era como el más avanzado, el que el titular confiara más, y por eso se quedaba en funciones. Ahora, para quedarme en este momento en funciones es porque tenías que estar en una lista de aquellas personas que habían concursado para ser juez o magistrado y tener altas calificaciones, aunque no hubieras alcanzado el cargo porque tuvieron otras personas mayor calificación que tú, pero que sí estabas en las calificaciones altas, ¿no? Y por experiencia. Entonces yo ingresé a esa lista, y debido a todas las jubilaciones que hubo prematuras por la reforma constitucional, se abrieron muchas vacantes, y así es como el Consejo de la Judicatura me manda a otro tribunal que no es el mío, pero ahí en el estado de Querétaro, y en funciones. Ok. Y sin embargo, esta oportunidad te llega en medio de una elección histórica, en la primera elección que vamos a vivir judicial. ¿Cómo has manejado esto? La verdad que sí ha sido difícil, ha sido un reto, porque cuando a mí me notifican que me quedo en funciones, yo estaba preparando la campaña, y quería que todo mi esfuerzo y todo mi tiempo fuera para la campaña, porque siempre ha sido un sueño para mí ser titular, pero a la vez la tomo como un reto. O sea, creo que sí ha sido desgastante, porque no tengo un minuto que pudiera decir es para mí. O sea, porque si estoy en el carro y mi hijo, por ejemplo, a veces me maneja cuando venimos de Querétaro a Guanajuato, estoy estudiando mis asuntos. Ayer llegamos de campaña 8 o 9 de la noche y a trabajar. Entonces es compaginar y saber compaginar, pero pues finalmente son 2 meses que le tengo que meter
con todo, y mucha gente me dice, es que te estás preparando para el cargo, es la oportunidad, velo así, o sea, ya estás en funciones porque ya te vas a quedar en funciones. Entonces, hay que pensarlo positivamente. Claro. Víctor Hugo, ¿estás de acuerdo que estamos viviendo un momento histórico muy importante en la manera de cómo se conforma o cómo se conformará el Poder Judicial? ¿Cómo percibes tú esta transformación? Pues no puedo ocultar que fui en principio opositor a la reforma, participé en las marchas en contra de la reforma, pero creo que también tenemos que tener la conciencia de decir esta es la realidad actual, aceptar lo que la mayoría de la población quiso, porque si bien fue una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, también lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum lo adoptó como propuesta de campaña, y si eso quiso la ciudadanía hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, ante esta nueva realidad es por la que yo decido también participar, ¿no? Estoy cierto que yo quisiera mi gusto sería que en los puestos quedara la gente mayor preparada, o la gente que tuviera mayor experiencia, mayor conocimiento. Siempre, como he dicho, no estoy cerrado a que sea por agente del Poder Judicial. Creo que en el foro hay muchísimos abogados que pueden ser muy valiosos, que pueden aportar otra visión al Poder Judicial, pero en lo que sí estoy en contra es que quedara gente que no tuviera preparación, ¿no? Ahí se decía que hasta incluso cualquier egresado, recién egresado, pudiera ocupar el cargo, y creo que es una función pública de gran trascendencia la que hacemos, como para que gente que no tenga experiencia o preparación pueda decidir sobre la vida de las personas, porque eso es lo que hacemos nosotros, ya sea cualquier materia administrativa, civil, penal, laboral, decidimos y tomamos decisiones que impactan en la vida de las personas. Hay una percepción de la ciudadanía, muchos dicen que el Poder Judicial está secuestrado. ¿Tú compartes esta percepción? Creo que había si se refieren al punto del nepotismo, creo que sí había un gran problema en ese sentido, pero se estaba combatiendo desde la presidencia que tuvo el ministro Saldívar. Entonces, actualmente hay unos controles precisamente para no poder contratar gente que tenga un familiar, o que no sea por un favor, o sea, que estén cruzando ahí, te mando a mi primo para que tú me mandes a tu hermano, y entonces tenemos ciertos controles ya en la institución para no contratar gente que sea solo por un favor, ¿me entiendes? Gente que no lo merezca. Yo, por ejemplo, te puedo decir que ahorita que estoy en funciones, había un jovencito en mi tribunal que llevaba un año entre su servicio social, las prácticas, y nadie le daba una oportunidad. Y a mí se me ocurrió darle una oportunidad, y resulta que su hermana es juez. Entonces tuve que pedir permiso al consejo, explicar que yo no tengo ninguna relación con su hermana, y que simplemente pues es porque es un chavo que ha estado picando piedra y que merece una oportunidad, ¿no? Entonces sí hay manera de combatirlo, pero te puedo decir que en ese estudio que se hizo para combatir el nepotismo, o sea, salieron personas que tenían hasta 20 familiares. O sea, es algo que se tenía que combatir. De acuerdo. ¿Crees tú que esta reforma acerca el poder a la ciudadanía? O sea, entiendo que luego hubo una posición en un principio, pero ya estamos en esta realidad, como lo comentabas. ¿Crees que es positivo este acercamiento? ¿Se puede dar este acercamiento del poder a la ciudadanía a través del Poder Judicial? Creo que a partir de empezar a hacer la campaña, que yo le digo de a pie, de estar conociendo y escuchando a la gente, creo que sí percibo o podría concluir que sí puede ser positivo. ¿Por qué? Lo trataré de explicar. Porque siempre hemos sido un poder judicial como encerrado. O sea, muchos tienen el lema de nuestras sentencias hablan por nosotros, no tenemos por qué hacernos publicidad, no tenemos por qué salir a las calles, sino nosotros estudiar y hacer un trabajo de calidad y excelencia, ¿no? Y entonces eso te aleja de la gente, ¿no?
Entonces, el ahora empezar a hacer campaña y conocer sus problemas, sus angustias. Muchas personas me cuentan sus problemas o escuchan que soy candidato en materia de trabajo. Oye, es que fíjate que me embaracé y me corrieron. Oye, es que fíjate que ayer me decía un señor, llevo 25 años con mi patrón y jamás me he inscrito en el Seguro Social. Y te cuentan sus problemas y entonces te das cuenta de la realidad de México. Te sales de ese encierro de la oficina. Eso yo es la manera en que percibo que pudiera ser positivo esta reforma para acercarnos a la ciudadanía. Y, a ver, cuéntame, ¿por qué el derecho laboral? ¿Qué te llevó a especializarte en esta área? ¿Te gusta o de repente las circunstancias se dieron? ¿Por qué? Pues me comenzó a gustar cuando llego a Guanajuato, precisamente. En los juzgados de distrito sí vemos toda la materia mixta. Veía todas las materias y pues como una de ellas nada más siempre yo me percibía más como una persona más civilista desde la formación académica. Y cuando llego a Guanajuato es cuando empiezo a encontrar el gusto a esta materia. Es un estado muy industrial, hay muchos conflictos en ese aspecto y hay un lema que tenía un magistrado con el que yo trabajé, me dice, es que en laboral gana el que mejor miente. Entonces yo quisiera como cambiar esa percepción, ¿no? O sea, decir que gane quien tiene la razón jurídica, ¿no? No el que mejor mienta, porque en ambas partes mienten, sí, eso es una realidad. O sea, la parte patronal, por ejemplo, ¿qué hace? Pues te hace firmar hojas en blanco para presentarla como renuncia. En campaña ahorita me hicieron firmar pagarés, ¿no? Porque si me demandas, pues te cobro pagarés, ¿no? ¿Qué hace la parte trabajadora? No, pues yo le voy a demandar horas extras, todas las que pueda, para sacarle más dinero. Voy a decir que mi jornada era tal, voy a decir que no me pagaba aguinaldo si no tenías un control. Entonces ambas partes mienten, pero yo creo que por eso te menciono mucho lo de la experiencia, para tener esa capacidad de poder percibir a través de las pruebas, de las testimoniales, de las confesionales, documentales, poder percibir quién tiene la razón jurídica, ¿no? A ver, es interesante esto que comentas, porque finalmente sí hay una relación desigual patrón-trabajador, ¿no? Pero entonces tú como juzgador, para enfrentar estos casos en materia laboral, se necesita conocimiento, preparación, pero ¿qué más se necesita para poder? La experiencia para que te dé esa sensibilidad de poder valorar bien las pruebas. ¿La tienes tú? Considero que sí. Okay. 24 años de experiencia de algo deben de servir. Muy bien. A ver, revisando tus propuestas, vi que tienes una para el interior del Poder Judicial, específicamente para el interior, que es, tú lo denominas como trato humano y dignos a los operadores de justicia. ¿Qué hace falta actualmente dentro de la institución para que se viva ahí esto que estás proponiendo? ¿O actualmente se tiene? No sé. Lo que pasa es que hay muchos titulares que llegan al cargo y se vuelven soberbios, ¿no? Ayer leía la nota de una jueza de San Luis Potosí, que ya la habían cambiado de otra residencia, y en sus dos juzgados se le acusaba de grosera, de prepotente, de explotadora, de jornadas inhumanas de trabajo. Al interior del poder muchos trabajadores nos llegamos a quejar que cómo es posible que sea la Casa de la Justicia y es donde más se violan los derechos laborales, ¿no? La ciudadanía tiene la percepción de que trabajan hasta las 3 de la tarde, ¿no? De 9 a 3 de la tarde. Pero te puedo decir que yo trabajé muchos años cuando estuve en juzgado de distrito, que mi jornada acababa a las 3, 4 de la mañana diario. Siempre cuento que yo el primer año de mi hijo no lo recuerdo. De cuando nació, yo al primer año que fue su bautizo, yo no lo recuerdo porque yo trabajaba así, diario hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces, ¿cómo puede tener una calidad de trabajo, una calidad de sentencias de personas que trabajan jornadas inhumanas, ¿no?
Entonces, o con malos tratos. O sea, ¿quién va a querer llegar a su oficina si el titular te va a insultar? Si he sabido de gente que ha sido hasta golpeada por un titular, ¿no? Entonces, eso no abona a tener una buena calidad de trabajo, ¿no? Propones también la creación de módulos de orientación jurídica en zonas marginadas. ¿Cómo se puede lograr esto? O sea, ¿tú lo puedes lograr desde el Poder Judicial? ¿Se necesita hacer alguna reforma? ¿O esta propuesta que tienes, cómo se puede lograr? Yo creo que llegándolo a quienes en su momento conformarán la parte administrativa de lo que ahora es el Consejo de la Judicatura, creo que se pudiera enfocar a través de las defensorías públicas, pero si tú te fijas o si tienen conocimiento, los edificios del Poder Judicial están pues como en las capitales, como en las ciudades grandes, importantes, ¿no? Entonces, creo que esa asesoría jurídica que pudiera darse a través de las defensorías podría irse a abrir, aunque sea pequeñas oficinas en zonas más no de tanta concentración poblacional, ¿no? O sea, no en las principales capitales de los estados, sino también en zonas marginadas. Tendrá que proponerlo precisamente al órgano administrativo porque pues son quien manejan el presupuesto, ¿no? Víctor Hugo, más allá de la elección, ¿qué te gustaría aportar a ti, al Poder Judicial y a la sociedad en general? ¿Cómo imaginas el impacto, de tu trabajo en el futuro? Yo creo que me gustaría aportar totalmente un profesionalismo, o sea, darlo todo por mi trabajo. Creo que a partir de haber asumido ahorita el cargo de magistrado, como que me dio una revitalización, si lo pudiéramos llamar así, o sea, una carga de energía, de volver a agarrarle el gusto a la función. Motivación, porque venía de un bajón de decir qué pasó, o sea, qué nos pasó en la institución, ¿no? Y ahorita me siento súper motivado, contento, alegre, disfrutando del trabajo. Y siempre manejo que conmigo está garantizada la imparcialidad, porque no tengo ningún trato con partidos, con cotos de poder, con cámaras empresariales. A lo mejor fui a dar una plática con el gremio de arquitectos de aquí de Guanajuato, pero explicarles simplemente la reforma, ¿no? Pero no hay como un patrocinio a quien le deba un favor, ni siquiera dentro de la institución. No tengo como hablábamos del nepotismo, o sea, yo en mi familia soy el único abogado, mi familia es de contadores. Entonces, ¿no tienes a nadie en el Poder Judicial ahorita? Mi esposa trabaja en el Poder Judicial como oficial administrativo, pero no tenemos, digamos, gente de poder que nos ayude. Y mi esposa para entrar al Poder Judicial trabajó 2 años de meritoria, o sea, 2 años sin percibir un salario para tener una oportunidad en el Poder Judicial. Así era antes. ¿Y tus compañeros, o sea, qué te dicen con esta candidatura? O sea, hay mucha resistencia, lo que percibimos, mucha resistencia dentro del Poder Judicial para la elección. ¿Qué te dicen tus compañeros? Pues es curioso. Yo cuando salen las convocatorias estaba en un momento como deprimido, y mi gente de trabajo fue la que me empezó a decir: no, tiene que inscribirse. Vamos a hacer la inscripción, vamos a preparar el ensayo, vamos a preparar las cartas, le ayudamos, a ver qué propuestas quiere hacer. Ellas me empezaron a motivar, tres principalmente de mis asistentes. Y me empecé a involucrar, a enrolarme, y primeramente fue satisfactorio, pero ya cuando salieron los candidatos en la tómbola vi el lado opuesto, ¿no? Ya cuando se dieron los nombres de quienes seamos, dentro del mismo gremio empezó el hate terrible, o sea, que éramos los traidores, que cómo es posible que si hayamos estado en las marchas ahora estemos de candidatos. En su momento me pegó fuerte, pero razonándolo, comentándolo con las mismas personas que me impulsaron a hacerlo, me dicen: es que es la realidad, o sea, tenemos que adaptarnos y aceptar
lo que es la realidad actual del país. O sea, ya es una reforma constitucional que ya no la vas a tumbar. Bueno, hay recursos ahorita que los jueces quieren aplicar internacionalmente, pero ya es una realidad hecha, ¿no? Entonces también hay que saber aceptar pues lo que la ciudadanía votó, ¿no? Entonces lo tomo así, lo tomo con filosofía. Creo que no estoy traicionando ni mis valores ni la institución. Sí se necesitaba un cambio, sí estoy cierto de que se necesita un cambio, tal vez no tan drástico, pero esta es la realidad y hay que aceptarla y jugar con las reglas del juego, ¿no? O sea, mejor que quede o que quede gente preparada en esos puestos. Insisto en que no necesariamente el Poder Judicial, pero sí gente preparada. Y adelante, o sea, a lo mejor surge algo bueno de esta reforma, que sea un Poder Judicial más humanizado, un Poder Judicial más cercano a la gente, y igual hasta más preparado. Puede llegar gente muy valiosa a esos puestos también. Entonces, ¿con esta reforma crees que pueda abrir oportunidades para la gente en general, para todos? O sea, tanto ciudadanía como personas que no están dentro del Poder Judicial, pero que están preparados, puede haber. Sí, tanto en los puestos que se están votando, pero incluso la institución ya tenía tiempo también abriéndose más a la ciudadanía, en el sentido de quién puede ocupar los cargos, porque se empezó a hacer por exámenes y en un principio los exámenes eran a partir de puestos ya que le decimos de carrera, ¿no? Actuario, secretario de tribunal, juez, magistrado. Pero en la actualidad real ahorita, desde el primer puesto ya puedes concursar para ser oficial administrativo. Hay cursos para prepararte y exámenes. Entonces, si un titular necesita cubrir una vacante de oficial administrativo, que es el primer puesto, se va a esas listas de gente que ya concursó. Entonces está más abierto al público en general, ¿no? No como antes, que teníamos que empezar como meritorio, se le llamaba, que era trabajar sin sueldo y esperar que alguien pues en el mismo tiempo que estés, pues ya conociste a fulanito, a perenganito, que si tiene un hermano, que si tiene no sé qué, y así te ibas como colando, ¿no? Ahora ya eso ya está erradicado, ya es a través de esas cursos y exámenes y estar en esas listas, tanto desde oficial, actuario, secretario. Víctor Hugo, por último, me gustaría que nos platicaras, nos informaras cómo podemos votar por ti, en qué lista estás, qué número, platícanos, adelante. Sí, bueno, yo apareceré en una boleta rosa que corresponde a los magistrados. Del lado derecho estarán los candidatos varones y apareceré con el número 13, que tendrá que ser colocado en un recuadro que está arriba de la boleta del lado derecho. Así que les invito a la ciudadanía que, si quieren votar por un candidato con experiencia, que esté garantizada la imparcialidad en su función, voten por Víctor Hugo Sánchez con el número 13, boleta rosa. Gracias. Pues amigos de Espacio Guanajuato, les agradecemos mucho la atención de ver esta entrevista aquí en Tras la Toga. Te agradezco mucho, Víctor Hugo, la oportunidad de poder entrevistarte, que hayas aceptado esta invitación, y pues a votar 1 de junio. Te agradezco mucho y te deseo todo el éxito del mundo. No, muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación, por abrirme el espacio de tu público, y a votar el 1 de junio. Ejerzamos ese derecho, pero también esa obligación cívica. Gracias.